González tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Vox, que confederal no tenemos nada a día de hoy. Espero que no lo tengamos nunca, o por lo menos este que les habla tendrá que abandonar la formación. Muchas gracias a la señora directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Tengo que decir que para mí es probablemente la mejor intervención que he visto en una comisión y le agradezco enormemente que haya respondido a las preguntas, muchas de ellas formuladas por mi grupo. No me había ocurrido nunca. Yo soy portavoz de Seguridad Nacional, de Exteriores, de Hacienda y estoy en unas cuantas comisiones y lo digo, una pena que esto ocurra al final de la legislatura. ¿Cómo le hubiese agradecido este nivel de detalle, de transparencia y de responder a nuestras preguntas hace 3 años? Y le digo esto porque yo, siendo vicepresidente del partido, me puse como portavoz de esta comisión pensando que era una comisión muy importante y donde íbamos a trabajar mucho. Y la verdad es que al principio empezamos muy bien, porque en los 8 primeros meses de legislatura, la ministra de Hacienda vino 3 veces. Y después ya solo vino una, el 22 de marzo del año 2021, para hablar de los asuntos de la comisión. Y apareció otra vez, pero para hablar de función pública, en noviembre del año 2021. Y desde entonces, todas las solicitudes de comparecencia que hemos hecho, los grupos de oposición, han sido denegadas. Y la verdad es que me sentía un poco, vamos a decir, hastiado de lo poco que hemos podido hacer nuestra labor de control. Pero bueno, entremos. Muchísimas gracias, se lo repito, y enhorabuena por toda. La verdad es que me ha quitado muchas de las preguntas que le iba a hacer y que pensaba hacerle mañana a la ministra de Hacienda. Bien. Sin duda, la prevención de la lucha contra el fraude fiscal, velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias es una de las tareas esenciales del Gobierno. Esto es así por razones de justicia, de equidad y de eficiencia. Los ciudadanos han de honrar sus compromisos ante la hacienda pública y nadie puede realizar objeción alguna a la consecución de ese objetivo. Sin embargo, es fundamental señalar que ese deber de los ciudadanos tiene como contrapartida un deber de la Administración tributaria: el respeto a los derechos de los contribuyentes. Este principio básico ha sufrido una progresiva y acelerada erosión que, lejos de corregirse, tiende a acentuarse. Y se ha hablado aquí del CIS. Puesto que se ha hablado del CIS, le voy a dar una serie de datos, voy a ser breve, tengo varios. 1. El 60% de los encuestados consideran que reciben del Estado menos de lo que pagan y solo el 5,5% consideran que reciben más. Esto es el CIS. 2. El 52,4% considera que la sociedad recibe poco de los impuestos que pagan. 3. El 83% de los encuestados piensan que el Gobierno hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de sus impuestos. Es decir, a los españoles no les gusta o no entienden bien su trabajo. Como usted sabe, dado que existe sobrada evidencia empírica, la proliferación de normas, la extensión de regímenes fiscales diferentes y el abuso de conceptos jurídicos indeterminados incrementan exponencialmente los costes de cumplimiento, los costes de administración, además de la litigiosidad. ¿Cree en consecuencia necesario un diseño nuevo, una arquitectura fiscal más simple y, por lo tanto, de fácil entendimiento y cumplimiento, que persiga una drástica reducción de los costes marginales de los fondos públicos? Usted nos ha estado hablando de todas las iniciativas muy detalladamente que tiene la Agencia Tributaria y que quieren llevar ustedes adelante. Para mí, la página web de la Agencia Tributaria es profundamente hostil. Navegar en ella. Ahí le pongo un ejemplo y si quiere le puedo dar más. Por ejemplo, en cuanto al manual de ayuda para rellenar el modelo 036. Son 436 páginas. El manual de ayuda para rellenar el modelo 036. Es casi una tesis doctoral. Yo creo que eso es muy mejorable y es mucho más factible preguntar en Google que utilizar la página web o irse a este manual. Es un ejemplo, ¿no? Le podría poner, tengo aquí varios más, pero no me quiero entretener. Yo creo que eso pues hace muy hostil el proceso de cumplimiento tributario. Y ¿no cree usted, puesto que, por ejemplo, en el caso del IRPF, el 61,5% de los recaudados es aportado por el 89% de los contribuyentes, que se podría ir a una arquitectura fiscal distinta, donde no hubiera necesidad por una mayoría de los contribuyentes españoles de realizar la declaración de la renta, porque el propio sistema de por sí pudiera ya retener
en esos acuerdos que hablan ustedes con grandes empresas, con multinacionales, lo que tiene que pagar el contribuyente. Y eso simplificaría muchísimo y reduciría la litigiosidad y los costes de cumplimiento. Además de la elusión de los derechos del contribuyente, existe un creciente desequilibrio entre la Administración tributaria y los contribuyentes que sitúa con demasiada frecuencia a estos en una clara posición de indefensión. Y esta situación ha de ser denunciada y revertida en un Estado de Derecho. La obligación de esta Cámara, y así lo entiende mi grupo, es defender al individuo frente a los abusos del poder. Y es que la Administración tributaria abusa del principio legal que hace automáticamente exigibles las deudas fiscales puestas de manifiesto por las actas de inspección, con independencia de que sean aceptadas o rechazadas por los contribuyentes. Al ser directamente ejecutivas, por el privilegio de autotutela, los ciudadanos deben pagar de inmediato las liquidaciones, aunque las hayan recurrido, si no quieren soportar un procedimiento de apremio o de embargo. Ese desequilibrio supone en muchas ocasiones un quebranto patrimonial irreversible y en otras muchas una indefensión para los contribuyentes que carecen de los recursos para entablar un largo y costoso proceso administrativo o judicial. El mensaje de Hacienda es claro: o usted se allana o lo que yo exijo o dedique tiempo y dinero a recurrir, porque mi tiempo es infinito y mis recursos ilimitados. Esta es la filosofía que subyace a la mayoría de las actas firmadas de mutuo acuerdo. El contribuyente ante una Hacienda culpable hasta que no demuestre lo contrario. Un procedimiento que recuerda otro tipo de prácticas. Y aquí podríamos enumerar las sentencias que se pierden o las liquidaciones de los tribunales económicos administrativos, donde el recurrente gana casi el 50%. En el caso de las liquidaciones de las agencias tributarias de las comunidades autónomas, en los datos que ustedes facilitan, es más del 60%. Y aquellos que van a la justicia ordinaria, que solo el 17%, ganan más del 50%. Por lo tanto, tenemos un enorme coste de cumplimiento, litigiosidad, donde yo creo que los indicadores que pierde la agencia tributaria no son aceptables, ¿no? Mi pregunta es si están trabajando ustedes en eso, qué porcentaje de la litigiosidad creen ustedes que es aceptable y, bueno, y estas prácticas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer más a milagre? Este desequilibrio significa aún más en el sistema de incentivos establecido por los inspectores de Hacienda. Y yo ahí no coincido con usted. Yo me he estado leyendo y hemos sacado un resumen, que además sacaremos un informe dentro de una PNL, espero que en breve, y una de las causas y de las declaraciones que hemos pedido recurrentemente es que el inspector de la agencia tributaria, a la hora de la negociación, dice: yo tengo marcado este objetivo y el resto me da igual. Es algo recurrente. O sea que sí hay una perversión del sistema que usted ha denegado en las respuestas que nos ha dado anteriormente. Y eso está en las declaraciones, en los procesos judiciales. La perversidad de este esquema se fortalece porque el bono recibido por los inspectores se mantiene aunque los tribunales den la razón a las personas o empresas sancionadas. Dígame si eso es, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo menos es lo que nosotros hemos entendido. Los inspectores se ven estimulados a sancionar porque esto se traduce en mayores beneficios para ellos. El test patente de los perniciosos efectos de ese sistema lo refleja el altísimo porcentaje de sanciones tributarias triunfadas por la justicia que ya le he expuesto. La lucha contra el fraude fiscal no puede convertirse en una patente de corso, en la consagración de la discrecionalidad. Esto es propio de otras épocas felizmente superadas y de otros oficios. Esa presunción de inocencia del contribuyente es esencial, es la esencia del derecho como lo es en otros ámbitos. Una mala política fiscal tiene consecuencias. Nosotros hemos incrementado la recaudación en el año 2021 en 21.000 millones de euros, en el año 2022 en 27.000 millones de euros por ahora. Y en los presupuestos se estima que se van a recaudar 38.000 millones más en el año 2023. Usted, comparando agosto 2022 contra agosto 2021, ha dicho que la recaudación se había incrementado un 19%. Fíjese el esfuerzo, la presión fiscal que están recibiendo los españoles cuando en España aún no hemos recuperado los niveles de PIB del año 2019. ¿Cuántos youtubers tienes que irse? ¿Cuántas personas físicas y jurídicas se han ido? ¿Y cuántas se van a ir con esta voracidad de recaudación en una situación económica profundamente adversa para todos los españoles, donde se está recaudando en niveles récords, con unos crecimientos de porcentaje? Nadie que yo conozca en esta Cámara ha visto sus ingresos
o su nómina incrementada en un 19%, que es el dato que usted misma nos acaba de dar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar en este esfuerzo fiscal? Antes de que este Gobierno entienda que el contribuyente es el cliente, que nos paga a todos los que estamos aquí. Porque si nos vamos a Portugal, las condiciones fiscales para las grandes fortunas son mejores. Si nos vamos a Italia, se paga en el IRPF un máximo de 100.000 euros al año. ¿Qué cree usted de esta competitividad fiscal entre las naciones, donde España sale clarísimamente perjudicada para las rentas altas? ¿No sería mejor tener un mayor número de contribuyentes, recaudar más porque vienen a España y, por lo tanto, tenerlos contacto? Por parte de muchos ministros del Gobierno se repite sin parar como un latiguillo clase media y trabajadora. ¿Podría decir, lo ha mencionado usted, y en parte la pregunta que le preguntamos en su anterior competencia, fiscalmente, es decir, por ingresos o por rendimiento neto, o como más le guste, qué entiende la agencia tributaria, por tanto usted, por clase media y trabajadora, y a qué tipos de rentas se refiere? Es decir, ¿solo autónomos y perceptores de rendimientos de trabajo o se incluye algún colectivo más? A ver si consigo enterarme de alguna vez en términos oficiales o si este término como tal no existe. Fíjese, cuando hablábamos de los 22.000 euros es porque en la modificación del artículo 60, en su punto 1, lo tengo por aquí, de la ley de presupuestos, ¿no?, del IRPF, se va a modificar y básicamente se viene a decir con vigencia indefinida, con efectos 1 de enero del año 2023, que para poder beneficiarse para los ingresos netos 19.746,75 de rendimiento netos de trabajo serán los que se beneficiarán de las exenciones fiscales. Y la pregunta es clara. Si ganas 22.000 de rendimiento, entiendo que eres clase alta porque la ministra dijo que nunca iba a subir los impuestos a las clases medias y a las clases bajas. Por lo tanto, por eliminación, como van a sufrir una mayor carga los de 22.000, entendemos que eso ya es clase alta. Usted nos ha dicho que no. Bueno, yo le repito. ¿Qué opina sobre la propuesta de promoción interna en el ámbito de la Hacienda del Estado, hecha por el Ministerio de Hacienda? Bueno, ya nos adelantó un poco la última vez. Señor González, vaya acabando, por favor. Voy terminando. Rápidamente. Le hago la pregunta inversa. ¿Cómo podría mejorar el sistema de retribución de los inspectores, salvaguardando el interés y la seguridad jurídica de los ciudadanos contribuyentes en España? El Gobierno debería presentar un plan fiscal de atracción de contribuyentes extranjeros, de generación de puestos de trabajo, en definitiva, un plan de incentivos a la recaudación. Espero que comparta esta reflexión. La gente no madruga todos los días para ir a defraudar. La España que madruga lo hace para salir adelante, para prosperar, para llevar pan todos los días a la mesa de su casa a sus hijos. Por lo tanto, la política fiscal no puede ser una loseta infranqueable que condena al contribuyente al desaliento, ni una renta disponible muy alejada de la que con su talento y esfuerzo es capaz de generar. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, señor González. A continuación, por el Grupo Parlamentario